Buenas tardes, muchas gracias por tu participación en esta entrevista en el marco de mi investigación doctoral, el pensamiento proyectual como parte del objeto de enseñanza de la práctica proyectual, estrategias para su abordaje en los talleres de proyecto de la carrera de arquitectura en universidades públicas de Argentina. Si fuera posible, me gustaría que en primer término te presentaras. Como no, soy Rodolfo Bravi, Rodolfo Antonio Bravi, arquitecto por la Universidad Nacional de Rosario, por allá por 1983. Actualmente me desempeño como profesor adjunto en la cátedra de taller de proyecto arquitectónico del cuarto nivel. La cátedra es Cátedra Irigoyen, que es el titular. Me he desempeñado como secretario académico de la facultad en sus inicios. Posteriormente he hecho todo el caminito de docente desde auxiliar, jefe de trabajos prácticos, hasta que pude concursar como profesor adjunto, por allá por 2013, cargo que desempeño actualmente. También como misión institucional, en su momento me he encargado a lo largo de 10 años de los más de 100 edificios que tiene la Universidad Nacional del Litoral esparcidos por su territorio de influencia, de su recreación, proyecto, ampliación, mantenimiento, etc. Y más recientemente con un cargo ejecutivo en la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Y actualmente soy coordinador del área de diseño de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral. Muy bien. Como expresa declaración sobre la posible difusión sin fines de lucro de este material, te pregunto si autorizás o no autorizás a que esta entrevista esté disponible en una plataforma audiovisual de libre acceso como YouTube, Vimeo o similar. Autorizo totalmente, sí, por supuesto. Muchas gracias. Para iniciar en este primer bloque, y partiendo justamente de los objetivos que se explicitan en los documentos de cátedra y en el contexto del plan de estudio de la carrera, la pregunta tiene que ver con qué es aquello que se propone enseñar dentro del taller. Enseñar es una palabra muy excluyente a mi juicio, porque en realidad es un proceso que incluye enseñanza, incluye aprendizaje. En realidad creo que contemporáneamente en los talleres de arquitectura podemos enseñar a aprender. Y para desarrollarlo un poquito, la enorme flujo de información disponible en las redes sociales, en los sistemas de comunicación actuales, hacen que en realidad no solo está disponible para nosotros, sino que está disponible para todos. Lo que ocurre es que en esa gran masa informativa hay buenas cosas y no tan buenas, eh, y creo que es importante que los estudiantes puedan, a mí me gusta decir estudiantes, no alumnos, creo que justamente es una enorme diferencia entre un término y el otro, y decía que los estudiantes de ese modo pueden discernir justamente, al menos tener algún criterio para poder discernir entre aquella información que les puede resultar de utilidad y que es correcta, con aquella otra que por ahí no lo es. En ese sentido, si tenemos que perfilar ese proceso en el ámbito de la universidad pública argentina, nosotros pensamos que el taller es la mejor manera, es la mejor metodología, el taller donde se produce, el taller donde se discute, donde se debate acerca de distintos temas que tienen que ver con nuestra disciplina. Y como además tiene un carácter formativo, obviamente la universidad, se discuten y se debaten también otras cosas, otros aspectos que tienen que ver con la vida en esta región, ¿no? En ese sentido, entiendo que los talleres han ido perdiendo un poco esa mística que supieron tener, sobre todo al final del siglo XX, en donde realmente eran eh, ámbitos de creación, de discusión muy intensos. Y ahora con esto de la pandemia, que un poco nos relegó absolutamente esa presencialidad, ese encuentro, creo que hemos hecho muchos docentes y muchos estudiantes hemos hecho muchos esfuerzos para poder recrearlo y recuperarlo
con la presencialidad. Valoro la presencialidad, creo que es la mejor manera de aprender justamente estas cosas que estoy diciendo. De todos modos, rescato, realmente la virtualidad nos ha brindado una serie de herramientas que constituyen repositorios. Yo sigo frecuentemente la actividad de los estudiantes en las aulas virtuales y veo cómo se aprovechan de esos recursos muy intensamente y recuperan información en reiteradas oportunidades. Esto me parece que de algún modo viene a complementar qué pasaba antes. Esto corresponde que lo diga para poder compararlo. Yo dictaba mis clases, normalmente tengo por costumbre la mitad de los días de clase hay una breve a veces o más extensa clase sobre algún tema en particular que tenga que ver con el trabajo que se está haciendo en el taller. Esas clases se exponían a través de un cañón en un PowerPoint y muy ocasionalmente algún estudiante venía con un pendrive y me solicitaba una copia del PowerPoint, pero de lo contrario los que asistían, digamos, tenían posibilidades de escuchar la clase y discutirla porque hay todo un proceso posterior, y los que no asistían no, y muchas veces se perdían muchas cosas en eso que ahora se pueden volver a recuperar, por lo tanto hay una suerte de complemento que es interesante. Volviendo al taller, me parece que esa producción que allí se genera, se organiza, constituye la esencia de nuestra disciplina y es donde la mejor manera de aprender proyectos, que de eso se trata mi asignatura. Creo que hay otras asignaturas que pueden desempeñarse de otras maneras, pero en esta en particular es así. Algunos estudios recientes sobre la mecánica del taller en el aprendizaje, menciona Ezequiel Anderer, por ejemplo, sitúan al taller no solo como un mecanismo para aprender a proyectar arquitectura, sino para otras cosas, y eso lo hace aún más interesante. En ese sentido, he visto cómo, a la vuelta de todo este mal proceso de la pandemia, hay una mayor actividad en los talleres, esto está bueno, hay participación por parte de los estudiantes, inclusive en los trabajos de sus compañeros, el aprendizaje por imitación, por estar cerca del otro, eso ocurre. Yo recuerdo que cuando estudiaba en Rosario, en los primeros años, los profesores, a mí me tocó, me sentaban al lado de un destacado estudiante que justamente era también de mi ciudad, de Santa Fe, para que yo aprendiera a su par. Y bueno, después tuve la suerte que algunos estudiantes los sentaban al lado mío también para lo mismo. Entonces, bueno, creo que esas cosas son interesantísimas y realmente comportan una manera de procesar estos aprendizajes sumamente interesante y muy amplia, muy generosa en el sentido de las posibilidades que esto tiene de aprendizajes tan diversos como necesitamos hoy. Si uno analiza, tal vez sea motivo de otra pregunta, pero me meto en el tema, los cambios que pueden haber existido en esta experiencia de más de 30 años de docente, eh, creo que la sociedad contemporánea es más compleja. Aquello que anunciaba Venturi por allá por la década del 60 con complejidad y contradicción, que se puede verificar muy claramente en el siglo XXI, y que los planes de estudio, nuestras asignaturas mismas, el pensamiento de los docentes, fueron agregando una serie de cargas significativas que tienen que ver con la inclusión, con la diversidad, con el ambiente que es cierto que la generación de los arquitectos modernos consideraba el ambiente como parte de sus proyectos y tenía en cuenta algunas cosas como las orientaciones, etcétera. Pero creo que contemporáneamente podemos decir que hay una visión del ambiente muy diferente. Hoy justamente conversaba con un arquitecto portugués que va a visitar la facultad, y va a dictar una conferencia sobre Álvaro Siza y específicamente sobre una nueva vinculación con el ambiente que tiene la obra de Siza,
que yo había detectado. Entre mis clases, de esas que decía que son como 30 en el año, hay 8 que están dedicadas a un libro de Rafael Moneo, que habla justamente de las estrategias proyectuales y la teoría incipiente, porque no hay una teoría contemporánea de la arquitectura o del proyecto, que tienen 8 estudios. Yo descarto el de Frank Gehry por considerar que no tiene interés académico, pero a la manera de Moneo incluyo a RCR, que me parece un estudio muy innovador y muy interesante español. Tal vez Moneo no lo incluyó porque son del mismo país, no lo sé. Pero bueno, en ellos, si hay alguna nota que podríamos decir que caracteriza a la contemporaneidad, es justamente esta nueva vinculación de la arquitectura con el paisaje, ya sea cultural, urbano, o el paisaje natural. Y en este sentido, los Herzog and de Meuron, RCR y Renkuljas, que son los tres contemporáneos que estudiamos, todos los otros son un poco anteriores, justamente en su obra me permito encontrar algunas cuestiones que tienen que ver con esta nueva actitud, digamos, del proyectista para con lo que lo antecede. Seguramente tiene que ver con esto de la responsabilidad que asumimos respecto de algunos deterioros, algunos más graves que otros, que la humanidad en su accionar ha hecho sobre el ambiente, y entonces esto nos obliga a reflexionar y a pensar otras cosas, otras soluciones más compatibles, digamos. Creo que me extendí por temas que no me habías preguntado, pero bueno, el devenir. Tranquilo. Es difícil también la síntesis con las preguntas por ahí que de repente son un poco abiertas, pero la idea es dar esa libertad de enfoques también. Eh, Dale. para seguir, te pregunto, eh, según el encuadre que tienen en la cátedra, y puntualizando más que nada en la acción antes que en el resultado de la acción, ¿cómo entienden ustedes la idea de proyectar? ¿Qué es proyectar? Yo tengo una expresión favorita que cuando uno se pregunta qué es la arquitectura tiene bellísimas definiciones. Este, la del el juego de los volúmenes bajo la luz de Le Corbusier, que es re bonita, y muchas otras, ¿no? Pero cuando uno se pregunta qué es ser arquitecto, surgen algunas dudas. ¿Qué es ser arquitecto? Y yo tengo una expresión favorita que dice que es querer cambiar el mundo y contar con las herramientas para hacerlo. Y a mí me parece que la cuestión esencial es justamente adquirir, asumir esas herramientas, construirlas en conjunto en el ámbito de las aulas, de los talleres en este caso, y esa construcción, que es una construcción colectiva, que no es individual, me parece que uh, jerarquiza de gran manera la cuestión del aprendizaje y de la manera en que lo hacemos, ¿no? Si yo tengo que precisar acerca de tu pregunta sobre eh, que no tanto el producto, sino el proceso o el procedimiento, para decir, me parece que ese procedimiento es de prueba y error, obviamente. Nosotros tenemos un eje que se llama arquitectura y ciudad. El eje un poco traza prácticamente todo el nivel. Cuando yo lo sugerí, lo que en realidad quería es establecer ese vínculo entre la arquitectura y el soporte. eh, y digo ciudad porque, bueno, la mayor parte de la obra de los arquitectos obviamente se verifica en las ciudades, pero también digo paisaje porque muchas veces alentamos a intervenir a los estudiantes en algunos sectores de la ciudad que tengan que ver con justamente más la naturaleza que la obra humana. A mí me tocó en el concurso docente para acceder al cargo de profesor adjunto el tema territorio incierto. Y leyendo, bueno, más allá de Solá Morales, que tiene muy claramente expresado esa idea de terrain vague, dice él,
Hay otros autores que han trabajado el tema de la incertidumbre, entre ellos Mario Correa Hielo, que recuerde, y en principio ese lugar mítico que es la nada misma entre la ciudad propiamente dicha y su entorno geográfico, es también motivo de reflexión y de análisis muy interesantes, qué sé yo, para decir uno, de OMA, de Renculjas, que trabaja justamente esos sitios donde probablemente es donde más van a trabajar los estudiantes, con lo cual tampoco desechamos esa cuestión de la intersección, del intervalo, digamos, entre ciudad y entorno geográfico, entorno natural, aunque casi todo, desgraciadamente, está intervenido por la mano humana, pero bueno. Ese enfocarse en un territorio y determinar su carácter para que la arquitectura dé respuesta en un sentido o en otro, tratamos de que tengan una gran libertad los estudiantes en sus reflexiones y acompañarlos en sus procesos, porque cada uno tiene, por suerte, una configuración diferente, y esto hace, esta diversidad me parece que hace mucho más rico el proceso de aprendizaje, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje, para mejor decir. Eh, ¿Cómo abordan ustedes la enseñanza de esta práctica proyectual, esta acción, la de proyectar, a través de qué actividades, digamos? ¿Cómo se pone en discusión esto de, que acaba de decir antes, como una herramienta para transformar el mundo, ¿no? Que es el... Es poético, Leo, Pues, pero sí, bueno, sí, pero es ¿cómo, la cómo se idea. pone en la cátedra, en discusión, cómo se hace para enseñar a proyectar? Hay una parte de nuestra disciplina que tiene ciertos conocimientos técnicos con cierta precisión, y el proyecto los tiene también, no es solo el cálculo de la estructura portante, la cuestión técnica, la resolución tecnológica de un proyecto, los aspectos de carácter científico, sino que hay cuestiones dimensionales, organizaciones, estructuraciones funcionales y otras herramientas que son fijas o por lo menos que uno puede transmitir con ese carácter técnico, como si enseñara física o matemática, o por lo menos someter a discusión. Muchas veces surgen otras soluciones, pero uno tiene que necesariamente volcar. Por ejemplo, yo doy una clase de auditorio, en realidad es acústica de salas, y explico los rudimentos de la acústica de sala, pues no es mi experticia, pero me parece que son conocimientos que son más o menos duros, que son una parte de nuestra componente. Y la otra, que es recuperar la creatividad de parte de los estudiantes, eh, surge de dos aspectos. Por una parte, de su propia experiencia de vida, la música que escuchan, el cine que ven, y por la otra, de un cierto repertorio de obras arquitectónicas que valoramos, y que tratamos de sistematizar para que justamente no ocurra esto de que cuando uno trata de hacer un edificio, los estudiantes elijan ejemplos que no son adecuados a la práctica que queremos llevar adelante. La construcción posterior es la construcción creativa a partir de ciertas cuestiones que sí son fijas, o por lo menos en esta época del mundo, para nuestra disciplina son fijas, qué sé yo, el módulo estructural, el espacio que necesita un automóvil para movilizarse dentro de una cochera, esas cosas son por ahora inmodificables. Eh, que son una parte de la construcción, y la otra parte de la construcción, que a partir de estas cuestiones que son sabidas generar ideas innovadoras y propuestas proyectuales creativas, surge a partir del aprendizaje por imitación, por un lado, por contrastación, por el otro, es decir, qué está bien y qué no está bien, por qué, el preguntarse frecuentemente los por qué de las decisiones que cada uno va tomando. Nosotros eso no lo expliqué, pero tenemos algunos ejercicios, la mayoría son
grupales, pero también como parte de nuestra responsabilidad institucional en la universidad pública es promover estudiantes que conozcan o que hayan adquirido los conocimientos básicos. También tenemos un trabajo individual que justamente sirve para medir el aporte que ese estudiante está haciendo. Esa idea de trabajar en grupo es muy interesante, creo que los estudios contemporáneos trabajan de ese modo, pero también tenemos esa obligación nuestra de decir a un estudiante, este estudiante adquirió los saberes necesarios como para poder acceder a los cursos posteriores, ¿no? Entonces eso nos obliga, me parece, en mi opinión, a que uno de esos trabajos sea individual. Inclusive nosotros hacemos una encuesta al finalizar cada año, ya llevamos la novena el año pasado, donde consultamos muchísimas cosas a los estudiantes, una encuesta simple de resolver, pero que todos nos responden en su gran mayoría, eh, que incluye algunas valoraciones del trabajo de la cátedra, otras valoraciones que tienen que ver con sus propias actitudes y aprendizajes, y otras que tienen que ver con la matriz de ejercicios que hacemos durante el año. Y esto del trabajo individual surgió de muchísimas respuestas de encuestas donde los estudiantes solicitaban ese trabajo individual. Así que también responde a una construcción conjunta, digamos, entre la cátedra y los estudiantes. Una cosa que no dije y que no sé si es este el momento de tu entrevista, pero un aspecto importante lo constituyen un cuerpo de pasantes que todos los años tenemos. Cada año elegimos para el año siguiente los estudiantes más destacados, los que han hecho aportes o los que parecen inquietos, los elijo yo personalmente, los invito a participar como pasantes. A veces contestan positivamente, otros tienen otros planes y listo, está bien. Y vienen otros a quienes les interesa participar como pasantes porque justamente coincide que para acceder al quinto año de la carrera tienen que acreditar algunos créditos que no necesariamente todos tienen y entonces hace que algunos estén un año sin hacer proyecto y la pasantía es una manera de no hacer ejercicio del proyecto porque los pasantes no tienen que hacerlo, pero sí de participar en un taller y yo pienso que completan su aprendizaje de ese modo, que es muy interesante, más allá de quienes vayan a seguir la carrera docente, que los hay, y otros que no tienen ningún interés al respecto, pero sí les interesa participar en este ámbito, que de este modo se construye por los docentes, los estudiantes y estos estudiantes que ya han aprobado el curso bastante recientemente, con lo cual tienen una experiencia cercana. Y por otro lado, bueno, hay una cercanía mayor entre ellos con los estudiantes y esto facilita mucho nuestra relación con los estudiantes, ¿no? La verdad es que es un aspecto que para mí es eh, importantísimo dentro de nuestra cátedra, ¿no? Estoy entendiendo que, bueno, esta práctica, la del proyecto, del desarrollo proyectual, eh, es una forma de hacer particular. Eh, ¿cómo, qué aspectos deben conocerse, qué aspectos deben reconocerse en esa práctica para que sea entendida como tal? ¿Qué es lo que nosotros miramos? ¿Qué es lo que ustedes miran en la práctica de los estudiantes para empezar a reconocer que hay un aprendizaje y que esto empieza a ser una práctica proyectual? ¿Qué es lo que consideran como tal? Eh, yo, en realidad, si debo medir mis expectativas, diría que eh, me conformo con poco, con que sean propositivos los estudiantes, ¿no? Que traigan cosas y las sometan a la discusión del conjunto. Esto me parece que es una cuestión esencial. Eh, Diría que en lo personal, no voy a hablar por toda la cátedra porque creo que hay seguramente diferencias. En lo personal, cierta precisión técnica en las resoluciones, ciertas lógicas que tienen que ver con la forma de los edificios respecto de la forma de la ciudad,
y de su contexto, desde lo inmediato hasta lo más alejado, con la construcción colectiva de ese fenómeno que es la ciudad. Me parece que esos son los aspectos centrales. Y después esa relación entre la forma y la tecnología, me parece que a continuación sería lo siguiente. Es decir, por un lado la forma arquitectónica en relación a la forma urbana. Y enseguidita nomás la relación entre la forma arquitectónica y su posibilidad de ser construida. Para nosotros es medio sagrada la cuestión esta de que la arquitectura debe ser construible, digamos, que no es un ejercicio artístico exclusivamente, en el cual, digamos, es una suerte de lucubración mental que a lo mejor es muy creativa y muy valiosa desde el punto de vista artístico, pero la arquitectura es la que se toca, la que se construye, la que es posible. Y en ese sentido, el acercarse lo más posible a soluciones tecnológicas posibles justamente, es también un requisito que hace que la práctica sea valorada como una correcta resolución de la problemática. Yo creo que en los talleres trabajamos con problemas, no con edificios ni con programas. Bueno, ya hemos tenido esta conversación, pero vamos a decirlo ahora. Cada vez es menor la consideración que el programa arquitectónico tiene para con el proyecto de los edificios, y en ese sentido hasta les he propuesto, en el caso de un museo, un par de años atrás, eh, el, para proyectar un museo. Este es el primer mandato de la cátedra, el pedido de la cátedra, ¿no? Van a proyectar un museo, el sitio es este, el entorno de la barranca del Parque del Sur. Eh, el programa se los vamos a dar después. Así que lo que esperamos de parte de ustedes, que tienen más o menos 3.500 metros cuadrados, esto ustedes ya saben, pero eso es todo lo que vamos a decirles. Y es un museo, eso es todo. Así que ejerciten, piensen cómo podría un edificio establecer vínculos con el entorno, destacarse o no destacarse u ocultarse. Otro ejercicio que les damos es una arquitectura que no aparezca, que también es un ejercicio interesante porque obviamente el estudiante quiere que en esta etapa de su carrera relucir con un edificio rutilante, y este ejercicio lo lleva a pensar que, caramba, la arquitectura no necesariamente es una expresión grandilocuente del arquitecto o de la sociedad que lleva adelante ese proyecto, sino que a veces es una expresión mucho más modesta y que sin embargo cumple acabadamente con su rol. Entonces esos ejercicios, así esa tirada de oreja que uno plantea, permite una lectura diferente de algo que se aparta de la ejercitación tradicional, vamos a decir, de las escuelas de arquitectura y se orienta más a un pensamiento reflexivo y conceptual. Pasamos al segundo bloque entonces de preguntas. Y bueno, como te había anticipado, tiene que ver con algunas consideraciones más específicas del trabajo. Y te voy a preguntar qué es lo que se entiende o qué es lo que entienden en el contexto de la cátedra por pensamiento proyectual. Difícil pregunta con una difícil respuesta. Eh, yo pienso que voy a responder creo que lo hemos discutido bastante en la cátedra, pero voy a responder desde mi punto de vista personal como profesor de la cátedra. El pensamiento proyectual hasta el siglo XX tenía ciertas dimensiones y ciertos límites, y me parece que el siglo XXI ha provocado que nos salgamos de esos límites, como en ese ejercicio donde hay que unir con líneas rectas los puntos, y para resolverlo uno tiene que salirse del cuadrado. Bueno, creo que si hay una característica del siglo XXI es que justamente nos salimos de los cuadrados que nos había puesto el siglo XX. El pensamiento proyectual, por empezar, tiene que ser creativo, tiene que basarse en una experiencia, debe basarse en una experiencia,
a mi juicio personal no existe el creativo que se encierra en una jaula de cristal y se desconecta del mundo para iniciar una nueva era en la arquitectura, sino que al contrario, esa carga experiencial debe servir al proyectista para cargar su pensamiento. Siempre cuento la anécdota de un músico, Charly García, eh, que antes que ser un extraordinario creativo del rock nacional, es un excelente intérprete de música clásica, un talentoso y brillante intérprete de música clásica, y con esa carga conceptual obviamente puede disponer de las herramientas para poder explotarlas, para poder sacarlas de su encasillamiento anterior, digamos. Pero eso solo se consigue con esa experiencia. Entonces, un poco es muy importante que los proyectistas para contengan eh, eh, su repertorio lo más amplio posible de carga cultural, que no solo es arquitectura, sino que sobre todo incluye, diría que todas las artes por lo menos, y en mi particular forma de ver la matemática y la física como parte de las ciencias duras que sí o sí tienen que estar, que son inherentes al proyecto, eh, para comprender un poco mejor el mundo. Una anécdota que les cuento a mis estudiantes este año es que los científicos han comprobado que existen esas partículas teóricas, eh, que una anda por un lado del universo y otra por otro, y que son pares absolutos, es decir, que lo que le pasa a una le pasa a la otra. Lo han comprobado en el cañón ese que existe de acelerador de partículas en el CERN, por debajo de Suiza y no sé qué otros países, lanzando una partícula para un lado y su par para el otro, y deteniendo a una, inmediatamente se detiene la otra. ¿Qué tiene que ver esto con el proyecto? Mucho. Entender esos procesos significa entender la contemporaneidad, el alcance del conocimiento, por dónde está, y entonces comprender que intervenir en arquitectura también tiene vínculos con las otras ciencias. Era muy frecuente, por ejemplo, la conversación por carta entre Einstein y Le Corbusier. Eran frecuentes las conversaciones con matemáticos del propio Le Corbusier, que con músicos desarrolló una serie de conceptos teóricos que vinculaban la arquitectura y la música. Eh, y cito a Le Corbusier, de quien hago muchas críticas, pero que me parece que es un poco el referente que todos los arquitectos tenemos por su capacidad creativa e innovadora. Y en ese sentido me parece que el pensamiento proyectual hay que cargar de información, aunque sea diversa y, insisto, procedente de distintas disciplinas, y que eso contribuya a la calidad de un proyecto, sin lugar a dudas. Particularmente lo carga de contenido, de un contenido en la visión de que la arquitectura tiene que tener un espíritu del lugar y un espíritu del tiempo, lo carga del espíritu del tiempo necesario. Y en ese sentido, bueno, es importante que los estudiantes se carguen de contenido. Y demostrado está, hace un par de años tuvimos algunos estudiantes que eran músicos, como, no como profesión, sino como hobby, y su producción, si en algún momento tenemos que medir su producción, era de alta calidad arquitectónica, porque justamente tenían una alta calidad cultural en sus mentes, ¿no? Y por ahí los estudiantes son más tímidos o menos desarrollados en estos vínculos con la cultura, les cuesta un poco más asumir la faz creativa que implica el proyecto, y sobre todo cargarse de contenido y entender por qué esto está razonablemente bien y esto no. Es más difícil para ellos porque no aparecen esas complejidades propias de los procesos culturales, ¿no? Entonces diría que el pensamiento proyectual tiene que tener una alta carga cultural, conceptual, y tiene que ser a partir de allí suficientemente creativo e innovador para justamente cargar
de contenido sus ideas. Hace poco leía un excelente libro de Elio Piñón, un arquitecto español, que trata justamente sobre el proyecto. Bueno, Elio es de la formación bien siglo XX y es absolutamente siglo XX. Es de los que piensan que una buena planta es suficiente y que ahí va a salir un buen edificio sin duda. Y todo es sumamente riguroso y intradisciplinar. Está buenísimo porque en algún momento los arquitectos tuvimos que recuperar lo intradisciplinar, pero creo que ahora ya lo hemos recuperado y necesitamos ser más productivos en el sentido cultural. Y ahí es donde, bueno, me parece que es importante que los estudiantes en la universidad se formen y sobre todo recorran y carguen esa valija que es el bagaje cultural con la mayor cantidad de contenidos posible y que aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? La siguiente pregunta tiene un poco que ver con lo que acabas de decir. Yo la voy a hacer solamente a los fines del registro, por si surge algo para ampliar, pero tenía que ver con cuáles podrían ser las claves conceptuales que describen el pensamiento proyectual como caracteres, para poder sobre todo ser utilizados a la hora de ponerlos en discusión con los estudiantes como parte del proceso, ¿no?, de enseñanza. Vos hablabas de creativo, innovador, reflexivo, entiendo, ¿no? Desde la síntesis de algunas ideas. ¿Se te ocurre o quisieras apuntar alguna otra cosa más? Porque en parte, digamos, ya lo has nombrado. Creo que ya lo dije, Leo, tiene que ver con esto de cierto conocimiento, vamos a decir técnico, entre comillitas, para no circunscribirlo a lo tecnológico, a lo estructural, pero cierto conocimiento técnico que tiene que ver con el proyecto y que indispensablemente tiene que recorrerse. De lo contrario es bastante complejo sin estas herramientas poder avanzar en la faz proyectual para ellos, ¿no? Para los estudiantes. Hay procesos, hay una cosa que no dije y que aprovecho el lugar para decirlo. Eh, Cuando yo aprendí, no en la facultad, pero sí estudié en la Escuela Industrial Superior, donde me recibí de técnico constructor, había ciertos procesos que después los críticos llamaron caja transparente, en la cual había una evolución del pensamiento desde el problema o desde la demanda, en realidad, porque no era un problema, desde la demanda hasta llegar a la solución. Eh, Creo que en las primeras etapas de aprendizaje del proyecto no está mal, digamos, recorrer estos caminos porque brindan cierta certidumbre al estudiante que no conoce nada. A medida que se produce una maduración en sus capacidades proyectuales, me parece que esos procesos debiéramos como dejarlos de lado y en todo caso sí asociar el aprendizaje a una suerte de espiral donde uno va recorriendo varias veces las cuestiones que tienen que ver con la forma, con la función, con la tecnología, con el sitio, eh, porque se van obviamente influenciando este, mutuamente, ¿no? Nos pasó, justo ayer estaba reemplazando a uno de mis JTP y corrigiendo algunos trabajos, y había unos estudiantes que habían arribado a una propuesta formal razonable, interesante, propositiva, pero debían reformular el módulo estructural porque sus cocheras no funcionaban, sus estacionamientos, ¿no? Eh, y ya, pero eso nos va a cambiar la forma, sí, le digo, eso nos pasa. Es prueba de error, es avanzar por un camino, darse cuenta que eso no está bien. Y ese proceso conjunto, cuando hierve el taller, que se llena de ideas y de gente y de participación, me parece que es muy rico, es un proceso realmente valioso. A mí me gusta mucho el trabajo que hace el estudio de Herzog and de Meuron en ese sentido. Ellos eh, son suizos, así que son muy rigurosos en su trabajo. Trabajan como 9 horas y cada uno tiene sus espacios, aunque son espacios abiertos y múltiples, pero cada uno trabaja en sus espacios.
pero hay dos momentos en el día en que se reúnen alrededor de una mesa de pie todos los integrantes del estudio, incluidos sus titulares. En la mesa hay frutas solamente, no sé si las ponen cortaditas o cómo se las sirven. Y se reúnen y se vinculan, establecen vínculos y conversan acerca de sus trabajos, obviamente, que es donde están. Y es el momento creativo del estudio, ¿no? Es donde realmente se producen esas maravillas esos proyectos que nos maravillan. Me parece que ese proceso creativo que tiene este estudio, debiéramos poner unas frutas en el medio de los tableros en la facultad, y poner todos los estudiantes de pie, y me parece sería sumamente rico como, como experiencia, ¿no? En ese sentido, eh, una de las claves me parece es que no se sientan cohibidos ni restringidos por estas cosas que yo digo que son rigurosas en nuestra disciplina, o por lo menos en este momento de nuestra disciplina, eh, pero que sí las tomen y las entiendan para que después puedas cambiarlas si es que hace falta esto, ¿no? Una pregunta que puede parecer extraña, pero no. Eh, que es si consideran o consideras que es posible entonces enseñar a pensar proyectualmente. No, no se puede enseñar a pensar proyectualmente, definitivamente. Es una construcción colectiva. En realidad creo que hace muchos años, y digo como 500, es probable que en esos talleres que en el Renacimiento se aprendía arquitectura, es probable que se enseñara a pensar como proyectar. A mí me parece que es un proceso, una construcción colectiva, que uno tiene sus conocimientos, que expone. El docente no impone, sino expone sus conocimientos y los somete a la discusión con los estudiantes. No siempre se da, hay cierta timidez de parte de los estudiantes, sobre todo cuando están en la relación esa de docente adelante, tal vez tengamos que modificar eso y estudiantes escuchando. Es probable que sea mucho más rico cuando es una ronda eso y se produce el intercambio, pero eh, de algún modo esa construcción es colectiva, no es de ningún modo enseñar a pensar cómo proyectar, sino en todo caso enseñar a pensar o transmitir cómo uno cree que se puede pensar, y someterlo en todo caso a la discusión. Me parece que eso debería ser la filosofía que aliente a todo profesor de proyecto, ¿no? Hay docentes en la facultad que enseñan a pensar cómo proyectar, y hay docentes que al contrario les tiran las herramientas para las que ellos conocen, y tal vez los estudiantes agreguen otras, las herramientas para que ese proceso, esa magia que digo yo, ocurra, ¿no? Bien, Rodi. Ahora sí, el final, en la última pregunta, que son una serie de consultas más puntuales, pero estaríamos para terminar. Y tiene que ver con este último bloque que te consultaba por esta enseñanza específica de la práctica proyectual. Y es como una reflexión o una revisión de los abordajes. Por eso son todas unas preguntas sobre el cómo. Cómo se logra, por ejemplo, eh, plantear la enseñanza a problematizar, que vos decías antes, hablabas del problema. ¿Cómo se aborda la problematización que organiza la práctica proyectual? Ujú. Otro ejercicio que no conté que hacemos es la construcción de un programa arquitectónico, que en realidad es una experiencia disciplinar casi cercana a la práctica profesional. Y me parece que eso puede ser significativo para la pregunta que me haces. Así que cuento muy brevemente la experiencia. Se trata de grupos de estudiantes que normalmente son numerosos, entre 6 y 10, eh, organizan una suerte de estudio profesional, se buscan un comitente quien tenga la necesidad de construirse una vivienda, hacemos un ejercicio sobre vivienda, se buscan un lote, averiguan las dimensiones, obviamente, el costo del lote en el mercado local, y establecen una serie de vínculos simulando un encargo profesional
pero donde hay exigencias para las partes, digamos. Obviamente ellos se organizan como estudio, es decir, hay algunos que realmente se vinculan con las personas que encargan el trabajo, otros que se dedican a proyectar, otros que se varán mate, no lo sé, es una organización interna de cada grupo. Y esa experiencia después es cotejada con las personas que encargan el trabajo. A veces les pedimos alguna opinión de parte de las personas, que normalmente son demasiado positivas, así que no les creemos demasiado. Pero, y también les pedimos un cálculo muy grueso, bueno, la nuestra no es una asignatura de cómputo y presupuesto, pero muy grueso de qué costo podría tener la inversión para que la puedan comparar con el costo del suelo urbano. Me parece que ese abordaje de práctica cotidiana de los estudios no está mal hacerlo en cuarto año, seguramente no se puede hacer antes y no estaría bien, pero no está mal hacerla en cuarto año, ya que empieza a aparecer un aspecto que no es habitual, que es el que nos encarga el trabajo y una decisión que normalmente en los talleres de arquitecturas asumen los docentes, que es el programa arquitectónico. En este caso lo asumen ellos, lo asumen los estudiantes, les damos ciertas pautas muy generales, que no sea una cosa loca, fuera de lugar, eh, pero más allá de eso simplemente se trata de interpretar las necesidades y transformarlas en un programa arquitectónico para que eso después sea un proyecto. Eh, Esa construcción del programa a mí me parece que les hace muy bien en cuanto a sus aprendizajes, porque esta receta que decimos 3 dormitorios, 2 baños, qué sé yo, son decisiones docentes que ellos no ponen en cuestión. De este modo lo ponen en cuestión y aprenden sobre todo a construirlo y a responder no ya al requisito, sino a la demanda real de los clientes que muchas veces, o de los comitentes, pero mejor decir, que muchas veces hay que interpretar. Y esa interpretación es justamente un aprendizaje que me parece que los talleres no siempre dan. Uno lo aprende cuando se ha recibido y empieza a hacer práctica proyectual. Y no está mal incluirlo dentro del proceso de aprendizaje universitario. Ahí es donde me parece que incorporamos un aspecto que está fuera de discusión, digamos, siempre en los talleres. Y en cuanto a... eh, mm, hay un profesor de la facultad que se ha jubilado, pero que hablaba de las 5 puertas para abordar un problema de arquitectura. Nosotros creemos que hay, no sé si 5, pero hay múltiples procesos para abordar un aprendizaje de proyecto. Y un proyecto también, uno puede abordarlo de distintos lugares. Eh, y en ese sentido liberamos al estudiante que pueda entrar al problema como le parezca, digamos. Eso me parece que es esencial para su aprendizaje. Y El teniendo, hecho de darles una receta sería, me parece, maligno para su formación. Perdón. perdón que te interrumpí, teniendo en cuenta todas las variables que aparecen en juego que venís mencionando, ¿cómo fomentan la posibilidad de realizar integraciones de esas variables durante el proceso? ¿Cómo lo ponen en práctica? A Me través parece que eso surge de lo cotidiano, de la tarea que yo llamo de trinchera, que es estar en el taller y estar con los estudiantes y jugar con esto de desafiarlos a que a partir de haber resuelto correctamente un aspecto, resuelvan otro o modificando justamente la solución que venían alcanzando. Me parece que eso es de que no es una estrategia elucubrada y científica que tiene una receta, sino que tiene esto de lo cotidiano Pero para eso hay que estar muchas horas y hasta incluso creo que no son suficientes las que estamos en los talleres, ¿no? Que harían falta algunas más. Pero en principio es esencial ese juego en donde todos participan, porque uno trabaja eh, sobre un trabajo o sobre una propuesta de estudiantes, pero los otros se supone que deben participar y un rol del docente es, digamos, incitarlos a que participen preguntándoles cosas, opiniones respecto de las soluciones que estás viendo en ese momento. Eso me ha dado un gran resultado
porque fomenta la participación de los estudiantes y los libera de ciertas ataduras. Una vez que empezaron a hablar, ya no van a, no van a detenerse con eso, y es mucho más rico incitarlos preguntándoles. Lo Y, hago también cuando doy mis clases, un poco para molestarlos cuando están distraídos, pero también para generar esa, esa participación. y durante el proceso que pueden ir apareciendo opciones que parecieran ser razonables, digamos que hay que ir como tomando posición. ¿Cómo orientan hacia la convergencia de razonamientos que es necesaria para la definición de una propuesta? Nosotros tenemos prohibido el lápiz, decimos en el taller. En realidad muchas veces lo agarramos y nos ponemos, pero en general tenemos prohibido el lápiz. Es decir, las soluciones no provienen nunca o no deberían provenir nunca del docente. Sí sugerencias, por eso digo, tomamos el lápiz muchas veces. ¿Qué pasa si el núcleo duro del edificio lo trasladas acá? Un poco incitando a que cambien la cabeza y que no se aten a una única solución. Pero sí, es prohibido el lápiz, es tratar de no intervenir directamente en la solución, sino que surja justamente como propuesta de los estudiantes. Y para trabajar el desarrollo de la práctica proyectual, del proyectar, en un sentido procesual y progresivo, tratando de que no aparezcan saltos que quizá eludan algunas reflexiones. ¿Hay alguna estrategia, alguna forma de encararlo? O por todo lo contrario, esos saltos son bienvenidos a riesgo de generar problemas? Los saltos son bienvenidos, yo lo digo, te lo digo con todas las letras, en nuestra cátedra al menos, son bienvenidos. Los procesos de maduración de los estudiantes son diferentes. Algunos hay que rápidamente traen respuestas y soluciones. Eh, yo no creo en las soluciones mágicas, ese que nunca trajo nada, el estudiante que nunca trajo nada y después se presenta con un render así espectacular. Eso no me parece, no es parte de la construcción del taller. Sí creo en ese trabajo paciente en donde se equivocan y se equivocan y se equivocan y todavía no salieron de la planta baja del edificio y le faltan pocas semanas para terminar sus trabajos. Creo en eso, creo que es mejor eso, aunque eso retrase el proceso. No tienen por qué ir a la par, no tienen por qué ir a la par. Los procesos son diferentes, hay quienes resuelven mucho más rápidamente las cuestiones principales y después se dedican a las accesorias. Y hay quienes arrancan por las accesorias y dan vueltas sobre las accesorias mucho tiempo para finalmente definir lo principal. Esos son procesos, son diferentes en cada estudiante y lo que el docente hace es estar atento a que justamente orientar correctamente esos aprendizajes en el momento oportuno. Para eso no hay otra manera que no sea estar presencia plena, no allá sentado adelante mirando a ver que los estudiantes trabajen y mirándolos severamente cuando no lo hacen, lejos de ello, sino estar con ellos, acercarse. Por eso decía el rol este de los pasantes, donde son como más propositivos y van generando un feedback mucho más rico, mucho más interesante, que me parece que recrea condiciones ideales para ese proceso que decimos de enseñanza-aprendizaje de proyecto, ¿no? ¿Cómo instruyen ustedes o cómo trabajan la cuestión de la prospectividad respecto de las decisiones proyectuales? Digamos, de poder poner eso como cierto valor para el proyecto. Eh, en realidad alertando, pero no pontificando, digamos, alertando de lo que puede pasar a partir de las decisiones que van tomando, pero no pontificando sobre que seguro el edificio se va a caer, hablando en términos estructurales, sino justamente advirtiendo de las posibles consecuencias. Me parece que esos caminos, cuando ellos lo emprenden, uno tiene que ser muy atento hacia dónde van. Eh, para eso la experiencia de muchos años nos ayuda bastante.
En nuestra cátedra hay muy buenos docentes, realmente de excelencia, todos. Todos están en tu situación de hacer estudio de posgrado, y por lo tanto son muy formados, hace muchos años que están en la cátedra la mayoría. Igualmente vamos incorporando de a poquito los más jóvenes, que empiezan a hacer sus primeras armas. Y de este modo transmite una experiencia que sirve para ver cuando un estudiante arrancó mal orientado, cómo, no voy a decir corregir, pero cómo orientar correctamente esa reflexión hacia un punto de satisfacción del programa de la materia, de la asignatura, ¿no? Que es un poco nuestra obligación ética y laboral, digamos. Antes ética que laboral. Me quedan dos consultas. Una la voy a obviar porque creo que ya la respondiste antes, que es cómo se trabaja sobre innovación y creatividad durante el proceso, y creo que te has explayado con anterioridad. Así que la última consulta sería sobre cómo se trabaja, cómo se reflexiona sobre el valor de lo prefiguracional, de la construcción de esa representación que va permitiendo aproximarnos al proyecto. ¿Cómo se pone en discusión, cómo se orienta para que eso suceda? Hay un estudio que ha hecho una cátedra de la Universidad de Buenos Aires que me ha interesado mucho, que plantea la recuperación del dibujo manual como instancia inicial del proceso proyectual. Y por lo que he podido ver cuando uno los alienta, porque no podemos exigirlo ni mucho menos, hay quienes se desempeñan con una PC con mucho talento para eso, y bueno, no es cuestión de obligarlos, quiero decir, a que sus primeros bocetos sean manuales, pero ayuda un montón, ayuda muchísimo en el sentido de ese vínculo entre la mente y el lápiz y por lo tanto la representación. En las primeras ideas, inclusive les pedimos que estén presentes en sus entregas finales, con lo cual entendemos lo que nosotros realmente debemos valorar, que es el proceso que ha seguido el estudiante, y no valoramos el producto final, al menos en exclusividad, por supuesto que lo consideramos. Pero bueno, eso creo que esas primeras ideas, esos primeros trazos, como nosotros tenemos ese eje de arquitectura y ciudad, es importante que contextualicen sus representaciones, sus dibujos, y eso hace que, me parece a mí, en mi opinión, habría que preguntarles más a ellos específicamente, a los estudiantes, eh, hace que su proceso de maduración de la idea proyectual sea mucho más enriquecido por lo gestual, y sobre todo lo que nos vincula, que es el dibujo, ¿no? Lo que vincula a los arquitectos me parece que es el dibujo, en el sentido de que es la representación de las ideas, y un poco antes que los edificios es lo que uno puede criticar, que es ese proceso, que es un poco lo que nos toca en realidad en nuestro rol de docentes. Al no construirse los edificios valoramos el proceso y nos interesa justamente eso, que demuestra o no un aprendizaje. Por eso te decía hoy que antes que no tiene ninguna valoración para nosotros aquel trabajo de un estudiante que nunca presentó nada o presentó alguna minúscula idea y después se trae una entrega espectacular. No merece una valoración de nuestra parte, ¿no? Y sí, en cambio, el paciente que le pone esfuerzo, que va y viene, que se equivoca, tiene mucho más valor, y seguramente también su solución será mejor, ¿no? Bien, bien. Mira, hasta acá el registro de la entrevista, así que te agradezco muchísimo tu colaboración. Voy a dar por cerrada esta instancia.